Martín Lustó es senador de la Unión Cívica Radical. ¿Estuviste ayer en la apertura de sesiones? No, no fui, avisé que no iba a ir. ¿Por? Porque este es un presidente que hace cosas que están reñidas con la Constitución. Entonces me parece muy difícil estar sentado ahí avalando. Ya uno da la pelea todos los días para que esas cosas no pasen. ¿La ausencia es no avalar o Sí, es pero dejarle el campo libre? Ayer vimos qué es lo que pasa. A ver, primero, estaba sentado un ministro de la Corte nuevo que, nombrado de forma inconstitucional, en una manera de pisotear la Constitución que tiene Milei, de editarla como edita las entrevistas. Ayer vimos lo que hace el gobierno editando las cámaras de la inauguración, donde él puede insultar a cualquiera, pero no se puede ver a nadie que responda, eligen lo que quieran. Muchos de tus colegas denunciaron que no podían estar, que no podían pasar, y cuando ocurrió el episodio entre Caputo y Manes, no pudieron bajar al primer piso donde estaba pasando y los retuvieron. Es un presidente que gobierna por decreto, desde el DNU 70 hasta los otros casi 60 DNUs, a razón de uno por semana. Es un presidente que no respeta la Constitución, es un presidente que fue electo por la Constitución, pero después la pisotea. ¿Qué pensás de lo que pasó con Manes? Creo que es gravísimo. El artículo 68 de nuestra Constitución, se ve que Milei, que le dice a Manes que no la lee, se ve que él no la lee, dice que los diputados no pueden ser molestados por sus opiniones. Y lo que pasó ayer lo vimos claramente. Fue Santiago Caputo, que es asesor presidencial, bajar raudo y darle una señal a sus guardaespaldas de que iba a ir en el camino de Manes y no por la salida. Y lo encaró a Manes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, es el video que el propio... ¿Podría haber ido por otro lado? Claro, cuando... Se ve que lo fue a buscar, no se lo topó. Se ve a todos... El propio video que ahora el presidente está viralizando, que creo que son de las cámaras de seguridad del Congreso. Se lo ve a Caputo bajando, todo el mundo sale para la izquierda, él le hace una señal al guardaespaldas de que va a ir a la derecha, y va a la derecha y se lo encuentra Manes saliendo. Eso es lo que se ve. Y se ve la cara, se ve la gesticulación. ¿Por qué es grave? Porque este es un asesor presidencial que sabemos que fue el que le ofreció el cargo a García Mansilla, sabemos que el segundo de Cuño Libarona, que es el que maneja los nombramientos de jueces, que es Amerio, es una persona que responde a Caputo. Lo mismo pasa con la CIDE y lo mismo pasa con la FIP. Entonces, si un diputado no tiene la... Yo voy a decir que no es una discusión a título personal, solamente. Es que cuando viene alguien con semejante peso en el Estado, que tiene todos esos resortes... Y sí, que, sin contar los trolls. Y que además, iba a decir, maneja una granja de trolls y unos niveles de la comunicación del aparato estatal muy, pero muy fuertes. Cuando alguien así viene y te encara por una opinión. Lo que hizo Manes fue mostrarles la Constitución. Este es un presidente que habla de Alberdi, habla de Mitre, habla de Sarmiento, habla de Roca, y cuando le muestran la Constitución me parece que uno le estuviera mostrando un crucifijo a Drácula. Entonces eso es lo que se ve en las imágenes. Y veo que a veces algunos de tus colegas que lo minimizan, yo quiero saber si con otro gobierno viniera alguien con tanto poder como hoy tiene Santiago Caputo en el Estado y les hablara como le hablaron a Manes, ¿se les parecería normal? ¿Te preocupa la deriva autoritaria de Milei? Sí, claro que me preocupa. Yo estoy de acuerdo, y hemos hablado muchas veces, con que Argentina tiene un Estado que no funciona. De hecho, he criticado miles de veces, inclusive en la ciudad, el malgasto, que eso lleva a mayor presión tributaria o después a crisis. Estoy de acuerdo con que gran parte del arco político en Argentina desdeña el daño que hace la inflación. Ahora, no creo que para resolver eso haya que entrar en una deriva autoritaria. Y el gobierno lo hace cada día un poquito más. Primero con el DNU 70, después con el resto de los DNUs que acabo de mencionar, después amedrentando periodistas, artistas, opositores, diciendo que el periodista que piensa distinto es un ensobrado, poniendo miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, ¿sí? Haciendo que la justicia no pueda ser independiente, porque esos dos jueces que están nombrados dependen de un decreto el año que viene para ser renovados. Cuando un diputado expresa sus opiniones, aparece un asesor, primero le contesta a Milei y le dice barbaridades, pero después aparece un asesor del presidente intimidando a un diputado. Entonces, si a todos eso nos parece normal, a mí me parece que es profundamente peligroso, que esta es una versión del vamos por todo en versión libertaria. Me decís que te preocupa la deriva autoritaria. Uno puede decir, bueno, eso yo sé que no son compartimentos estancos, pero ¿te preocupa más lo político o te preocupa también más la deriva económica? Bueno, yo creo que están íntimamente... Vos fuiste ministro de Economía, entonces digo, yo creo que están... ¿sabés? ¿Viste el tablero más de cerca de lo que lo vemos nosotros? Yo creo que están relacionados. Yo creo que llamativamente, en un momento donde
la inflación y el frente fiscal, que es sobre lo que se basa mucho el presidente Milei para contar sus éxitos, le da buenas noticias, han metido ruido de todo tipo y color. La estafa cripto es un ejemplo, la entrevista, todo el manejo de crisis, las mentiras que se fueron sucediendo con respecto a la estafa cripto me parece que son un ruido adicional, la entrevista donde se ve editando es un ruido adicional. Es ruido adicional, lo estructural del plan económico. Este plan económico basado hoy por hoy en tener un dólar pisado. A ver, ¿qué hizo este plan económico? Este plan económico generó el 118% de inflación. Ese 118% de inflación lo que hizo es que tu salario valiera menos. Y después, si tenías ahorros en pesos, en un plazo fijo o en dólares, como tanto la tasa de interés que te pagaban como el ritmo del dólar, ¿sí?, fueron bajando con respecto a la inflación, perdiste hasta poder adquisitivo de tus ahorros. Entonces ganás menos y tenés menos poder adquisitivo de tus ahorros. Cada vez que tenés que salir a hacer un gasto extraordinario, ahora los útiles escolares, si tenías un pucho, te das cuenta que todo el dinero que valés vale menos. Para algunos sectores, ¿sí?, eso fue distinto. ¿Por qué? Porque para el sector financiero, para los que tienen bonos o acciones, para la minería, para el petróleo y el gas... 5% de la población. 5% de la población. Pero a esos les dio inclusive beneficios que otros no tenían. El blanqueo, no pagar bienes personales y el RIGI. Al resto de los que quieren producir en la Argentina no les bajó un solo impuesto productivo. Y la verdad es que nosotros exportamos el Estado. Entonces, una cosa es decir, se atrasa el tipo de cambio, pero el Estado se volvió mejor y más barato. Y otra cosa es decir, se atrasa el tipo de cambio, pero el Estado con el que tiene que lidiar, el que produce, es exactamente igual. Eso es lo que genera que Argentina pierda... Milei dice que no, porque despidió una cantidad de gente. Pero ¿alguien percibe ahora, repasemos, los argentinos estamos recibiendo mejores jubilaciones, mejor obra pública, mejor educación? Se ajustaron. Por eso, mejor educación, mejor salud, mejor justicia, mejor seguridad. No, porque el ajuste va en cascada. Pero ¿dónde está? Pero un mejor Estado es algo que o es mejor con la misma plata, o es más barato y es igual, o es mejor y más barato. No ha pasado eso. Hasta ahora el Estado se ha retirado de un montón de lugares en una supuesta búsqueda de libertad. Pero yo no veo que Milei esté liberando a nadie. Veo que está desatando odio. Volvamos a la cuestión económica. ¿Dónde terminan los procesos de dólar barato? ¿Cómo se sale de un proceso de dólar barato? Ya lo hemos visto muchas veces. Yo creo que el gobierno tiene una ventaja con otros procesos de atraso del dólar, que es que tiene un frente fiscal más ordenado. Pero ya sabemos cómo terminan los procesos de dólar barato. Es primero con mayor desempleo, después con caída de industrias o de empresas en distintos lugares. Que en algún momento además hay que ajustar ese dólar, porque si no terminas perdiendo exportaciones y se te vuelven a resentir las reservas. Tenés más importaciones, tenés menos exportaciones y entre otras compra de servicios como es ir a veranear afuera, que lo hemos visto este año, o gastar dólares con tarjeta en el exterior. La plata dulce. Y en un momento, ya lo hemos visto muchas veces, y en un momento eso se acaba y se corrige con una devaluación, ¿sí?, que de acuerdo a la fortaleza política del gobierno, esa devaluación es más controlada o más descontrolada. Pero no es que alcanzaba con bajar el gasto público para controlar la inflación. Pero eso es mentira. Esa es la biblioteca Milei. Bueno, y se votó esa biblioteca. Pero lo que hay que hacer es tener un mejor Estado. Otra vez, no se puede exportar un Estado que es malo. Si vos producís cualquier cosa, trajes, y hacer el traje te cuesta 100, pero después te cuesta 200, porque tenés 100 adicional de impuestos, y contra los impuestos no recibís, otra vez, ni seguridad, ni infraestructura, ni acuerdos comerciales, ni una cancillería activa para conseguir que vos exportes. Entonces, los 100 adicionales, comparado con otros países que tienen estados mejores y más baratos, te impiden competir. Y cuando te impiden competir, necesitas un dólar más alto. La única manera de que los argentinos podamos convivir de verdad, no un sector, no la minería, no el campo, no el petróleo o el gas, no los servicios financieros, de que los argentinos podamos competir con un dólar más barato, que implica ser más ricos en sueldos comparado con el resto del mundo, es que nuestro Estado empiece a ser mejor que el de otros países. No solo más chico, porque ayer Milei lo que dijo es que la motosierra no va a parar hasta que en el largo plazo el Estado haya desaparecido. Eso es lo que dijo. ¿Cuál es tu lectura del escándalo Libra? A mí me parece que es un tema de una gravedad enorme porque el presidente es partícipe necesario del escándalo Libra. Deduzco que votaste por la comisión investigadora. Claro, la propuse la comisión investigadora. Y esa es otra de estas cosas en donde... ¿Qué pasó que hubo una magia, bueno, una magia y un senador se dio vuelta? No un senador, se dieron vuelta 6 senadores. 6. 6 senadores y 2 que no vinieron. ¿Sí? 6 senadores.
Hubo 5 radicales y 1 del PRO, más 2 misioneros. Con cualquiera de ellos que hubiera votado a favor de la comisión, hubiéramos ¿Pero habían tenido expresado que estaban de acuerdo? Habían votado para que se tratara sobre tablas y había uno, que es el presidente del bloque radical, que había firmado el proyecto inclusive. Pero ya Lichi, es el de Corrientes. sí, pero ya hemos visto muchas veces cómo el gobierno es capaz, apretando con dádivas, apretando gobernadores, cómo es capaz de convencer a diputados y senadores que piensan distinto en privado y se dan vuelta. ¿Qué pienso del escándalo Libra? Primero que Milei... Pero, detenete Sí. ahí, porque lo que estás contando... Es grave, es gravísimo. Es grave, Pero el digo, pero es que- detesto los adjetivos, pero es grave. ¿Pero qué es Cuader? Un escándalo. Bueno, pero ahí está. Pero a este le engancharon la guita. Bueno, ¿y la guita de dónde viene? Sí, ya podemos intuir de dónde viene, pero en este caso no apareció la plata. No, Un cambio pero- de opinión. Pero está bien, pero es que este es un gobierno que así como hace con Kicillof con la amenaza de intervención, porque yo estoy de acuerdo con tu editorial. Vos querés resolver el problema de la inseguridad y tenés que abordar el toro por las astas. Y vos dijiste, ¿qué hace Maximiliano Puyar? Una reforma del sistema previsional, una reforma de la justicia, equipa y organiza mejor a la policía, controla a la policía, le pone el cuerpo a él, es amenazado. Bueno, ese es alguien que está peleando contra la inseguridad. Yo no creo que Kicillof haga lo mismo, pero también creo que el gobierno mira a los bonaerenses, a los santafesinos de 2 maneras distintas. Con los santafesinos está dispuesto a colaborar en que puedan vivir un poco mejor, y con los bonaerenses los condena al decir que, bueno, no voy a ayudar a Kicillof porque es de una orientación política distinta, condena a los bonaerenses. Y encima amenaza con la intervención de la provincia. Entonces ahí vemos una deriva todo el tiempo a un autoritarismo que, insisto, creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque para resolver los problemas en Argentina no hace falta caer en un gobierno que una vez que toma el poder se desentiende de aquellas reglas por las cuales hay que administrar el poder. Nosotros, ganar una elección, los argentinos no hicimos a Milei dueño del país. Lo hicimos administrador temporal del Estado, Que él detesta. que él detesta, pero con ciertas reglas, que se llama la Constitución y nuestras leyes. Y él parece que eso no lo quiere ver. De la misma manera que es llamativo ver como alguien que dice quien las hace la paga, como dijo ayer, o es el que no se deja auditar es chorro, como decía en la discusión con las universidades. Paréntesis, que después la justicia demostró que estaban bien auditadas por la Auditoría General de la Nación y nadie habló mal del tema. Pero no solo eso, ayer se pasó de largo que Milei dijo que va a mandar un proyecto de ley para que se le pueda cobrar en las universidades a los extranjeros. O sea que antes no se le podía cobrar. Y también mintió con eso. Pero él dice quien las hace las paga, quien no se deja auditar es chorro, te lo pongo claro. ¿Y qué pasa con la criptoestafa? ¿Eso no se puede auditar? ¿No se puede crear una comisión investigadora? ¿Por qué creo que es grave? Porque fijémonos todo el recorrido de eso. Sin Milei no hubiera sido posible la estafa a esa escala. Segundo, fijémonos cómo el gobierno lo trató de tapar. En las primeras horas en Twitter a mí me avisó la comunidad de cripto muy temprano, entonces lo empecé a seguir desde las 9 de la noche del mismo viernes. Trataron de inventar un supuesto hackeo. De hecho, inventaban cuentas falsas de otros mandatarios y ponían un posteo similar al de Milei. Hasta que Milei fijó el tuit porque después ya vimos que Hayden Davis dice que tenía un compromiso de fijar el tuit. Eso hizo posible la estafa. Después Milei le echó la culpa a la casta, como hace siempre. ¿Qué tiene que ver la casta con la promoción de una estafa que hizo él? Nada. Después anunciaron que iba a haber una comisión que lo iba a autoinvestigar. Un presidente que echa a la embajadora en la OEA, Sonia Cavallo, por lo que dice el padre, que echa Barra por un dictamen al procurador, que echa Mondino... No, que echó una funcionaria por comprarse una cafetera. Que echa Mondino por un voto en las Naciones Unidas. Ese presidente dice que nombra a alguien para que lo investiguen a él y nombra a la jefa de gabinete de Cunio Libarona. Para que Sí, al menos no aplicó guillotina, ni siquiera con el asesor Eso- de la CNB. Eso lo dije el primer día. Qué raro es que siempre hay guillotina, pero en este caso no hay nada, ¿no? Se ve que para mí es un indicador de que hay algo muy cerca de él. Hay algún motivo por el cual acá no se aplica la guillotina. Después de eso hizo la entrevista editada. Perdón, después de eso, autoinvestigarse, después vino la entrevista editada. Después vino torcer voluntades para la comisión. Bueno, ¿qué más hay que saber? Y estamos viendo cada vez que sale algo afuera, cuán involucrado está su entorno. Entonces, Sí, las noticias ahora vienen de afuera, porque acá... bueno, a mí me encantaría ver, Se tapó todo. como a veces vemos en las películas estadounidenses, o no en las películas, en la realidad también, que los senadores citan a los involucrados en estos temas. Y entonces uno ve cómo les cambia la cara y uno puede empezar a tirar del hilo a ver qué pasó. A mí me gustaría ver a Novelli,
a Godoy, a Hayden Davis, a P, a todos los que han estado involucrados, venir al Senado y tener que comparecer ante el Senado, a los funcionarios. Aquellos que está registrado son los que abrieron las puertas para las reuniones, a Karina Milei y a Dorni. ¿Por qué eso no se puede saber? Porque genera mucha incomodidad. Bueno, pero ¿no es un presidente que viene a transformar la relación de transparencia con la sociedad? ¿No es un presidente que viene a combatir la casta, pero cuando necesita votos, tuerce voluntades negociando con la casta? Y yo te diría que hay otro aspecto, ¿no? Estamos en el aspecto legal, pero hay otro aspecto que tiene que ver con la discusión. Porque si, bueno, el mismo presidente que, suponete, pisó el palito de la estafa y puso un contrato, es el mismo que después alegremente trata a los periodistas que no están de acuerdo con él de ensobrados, trata de conochantas a los que tienen otra teoría. Bueno, es una doble vara importante, ¿no? Y la vemos, el debate público, y la vemos permanente, que no cambió ayer. Y la vemos no es que se dio un baño de humildad ayer. No, pero además, a ver, el presidente dio cursos con Novelli en NW Professional Traders, dio cursos de cripto. Entonces, o él enseñaba algo que desconoce y por eso cayó una estafa y fue funcional a que se hiciera una estafa, o conocía la estafa. Cualquiera de las dos cosas me parece grave. Igual que en el caso de García Mansilla, que fue nombrado por decreto ahora como miembro de la Corte, cuando compareció ante nosotros en las audiencias, dijo que no aceptaría ser miembro de la Corte por decreto. Eso me abre a mí dos opciones. O nos mintió, y entonces tenemos ahora un juez de la Corte Suprema con desdén por la verdad, lo cual me parece sumamente grave, o tenemos un juez de la Corte Suprema que por ambición personal o porque le tiene miedo al gobierno, es decir, es presionable, nos dijo la verdad en la audiencia. Borró con el codo lo que escribió con la mano, bueno, es tan viejo como el mundo. Pero por eso digo, esos son los atributos del nuevo juez de la Corte Suprema. ¿Cómo pensás que sigue esto? Porque la pregunta que cuando se apagan las cámaras, en cualquier mesa, todo el mundo dice, ¿qué va a pasar? Porque hay una sensación, me parece, de que el gobierno trata de instalar temas para que se mire para otro lado, pero pareciera que hay algo en lo profundo que no está bien. Pero yo creo que es cierto, y esta es una mecánica que describe bien Estados Unidos Steve Bannon, de inundar de noticias para que los medios no puedan ordenarse. Y Steve Bannon, un teórico Trump, digamos, sí, del trumpismo. Trumpismo, sí, más que trumpista, yo creo que va más allá de Trump. Sí. ¿Sí? Pero, de la nueva ultraderecha. De la nueva ultraderecha, la derecha alternativa, la nueva ultraderecha. Como movimiento global, ¿sí? Y es un ideólogo de eso. Entonces, esa es una teoría. Pero yo creo que últimamente el gobierno está cometiendo errores porque está nervioso. Yo no veo que lo de ayer de Caputo, igual que interrumpir la entrevista, sea una genialidad para distraer sobre el escándalo Libra o sobre el riesgo país que sube. Me parece que cometen errores porque están nerviosos. Entonces, ¿qué me parece que puede pasar hacia adelante? Primero, ojalá que no haya crisis de ningún tipo. Las crisis en la Argentina son el detonante de una pobreza cada vez más alta, de una desigualdad cada vez más alta, de una incertidumbre fenomenal. Por eso yo estuve en contra del juicio político y sí a favor de una comisión investigadora, porque creo que no hay que a los decenas de miles de estafados, no hay que agregarle un problema para los 46 millones de argentinos. Ahora... Sí, además porque, paréntesis, después de Milei viene Villarruel. No, pero además yo quiero que... y la deriva autoritaria puede ser peor. Pero ojalá que lo que queremos todos es que todos los gobiernos terminen y cada uno deje un aprendizaje. En este caso será, como decía al principio, la inflación y el orden fiscal que son imprescindibles. Los gobiernos pueden corregir. Hemos visto gobiernos que corrigen. Así es. Ahora, ¿qué veo? Veo que la mejora de la economía, de los índices financieros primero, pero después en el resto, también depende de que no haya una incertidumbre permanentemente. Si uno va a hacer una inversión muy grande en Argentina, ya sea un inversor local o extranjero, inclusive en el sector financiero, que uno puede salir más rápido, no solamente miro si el rumbo es correcto, sino si cada 2 por 3 tengo un episodio de un cisne negro porque hay un presidente que tensiona hasta el límite de lo imposible las reglas, las normas, la Constitución, y entonces me genera inseguridad jurídica. Yo me preguntaba recién en la editorial, ¿cómo leerá el Fondo Monetario el Congreso semivacío? Bueno, yo creo que es un elemento del cual va a tomar nota. También mirará y dice, bueno, este gobierno, a pesar de tener el Congreso semivacío, de tener una minoría, muchas veces, fuerza, como explicamos de manera poco transparente, votaciones en otra dirección. Veremos, porque todavía no sabemos qué es el acuerdo. Por otro lado,
esa es una preocupación, la preocupación de un gobierno que genera tanto ruido en la economía que todas las variables financieras que se movían positivamente el año pasado ahora están al revés, quisieron bajar la tasa pero la tuvieron que volver a subir, el riesgo país volvió a subir, los activos, acciones y bonos que antes subían en un festival, este año tuvieron mal desempeño. Entonces ese es un sendero. El otro es un gobierno que es capaz de buscar puentes y quemar la mayor cantidad de dólares posibles para llegar a una elección. Y si tiene un buen desempeño en la elección, ¿cómo termina eso? Como me parece que anticipó ayer Milei cuando dijo lo vamos a pelear acá, en los medios, en las redes, en las calles, me parece que es un gobierno que si le va bien en una elección va a acentuar su comportamiento autoritario. Y insisto, creo que así como no hay que ser alarmista y gritar fascista todo el tiempo, hay que ver que estas cosas están pasando en el mundo y hay que mirar con otros tiempos y otros lugares. Y hay que estar alerta. Porque, otra vez, no es el dueño de la Argentina, es alguien al cual todos en conjunto, los argentinos, al votarle a una mayoría, le dimos transitoriamente que sea a cargo del Poder Ejecutivo, con nuestras reglas. Y la verdad es que si lo que vamos a hacer es, en aras de algunas cosas que, insisto, se pueden conseguir sin pisotear la Constitución, vamos a empezar una deriva autoritaria, castigando al que piensa distinto, amedrentando diputados, persiguiendo periodistas, persiguiendo artistas, diseñando una Corte Suprema, otra vez, con una edición de la Constitución, porque eso es lo que hicieron, para tener una Corte Suprema adicta, eso no va a generar ninguna seguridad jurídica. Y las excusas que el gobierno da de por qué hace las cosas son pueriles. Ahora Milei postea este video donde se ve claramente el amedrentamiento de Santiago Caputo a Manes, pero dice, acá está la prueba de que no le pegaron. Acá está la prueba. No le pegaron. Lo apretaron, pero no le pegaron. Pero fíjense, ayer quedó claro otra cosa. Él dice que nombró los jueces de la Corte Suprema porque el Senado lo politizó el tema y no los trató. Y después, acto seguido, reconoce que hay 200 pliegos de jueces que no envió. Es decir, él dice que hay demora en los jueces de la Corte, pero lleva una demora de 14 meses en enviar 200 pliegos de jueces que se necesitan para combatir la inseguridad, el narcotráfico. Bueno, estas son las inconsistencias. Todo el tiempo. Y entonces tenemos, por un lado, la instalación de un relato donde todas estas cosas que van concatenadas son como necesarias para un cambio cultural. Yo no creo que sea necesario para un cambio cultural estar agraviando y agrediendo todo el tiempo. No creo que incitar a la violencia no lleve ningún buen camino y sobre todo no creo que un gobierno que lo que intenta hacer es intimidar e instalar el miedo lleve a ninguna sociedad que esté más libre, más tranquila y que pueda tener un debate para modificar las cosas que tiene que modificar para vivir mejor. Gracias, Martín. Gracias a vos.